Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Vamos a hablar primero que todo de la importancia de la oración. Vamos a ver una escena del Señor Jesucristo con sus discípulos antes de morir. Ellos han andado 3 años con el Señor, ellos han escuchado 3 años predicaciones, ellos han visto a su Señor, ellos han aprendido de Él, ellos han estado con Él. Y a lo último el Señor, antes de ir a la cruz, va a mostrarles un aspecto bien importante de la vida cristiana. Vamos a leer desde el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Entonces esta es una escena bien importante al final de la vida del Señor Jesús. Va el Señor a la cruz y antes de ir a la cruz el Señor necesita pasar un tiempo de oración. Y en ese tiempo de oración incluye a sus discípulos más cercanos, a Pedro, a Andrés, a Santiago, Jacobo. Y cuando Él los pone a orar, Él va a orar y cuando vuelve los halla durmiendo. Es curioso que estos hombres, como decíamos ahorita, llevan 3 años viendo al Señor, caminando con el Señor, escuchando mensajes del Señor, pero tienen que aprender algo bien importante en la vida cristiana. La oración está ligada a el andar en el Espíritu. Y muchas de las cosas que ellos van a vivir, de los desafíos que van a enfrentar, los tienen que enfrentar por medio de la oración. Hoy vamos a hablar de la importancia de la oración. Hermano, nosotros en este asunto tenemos que ser, no sé si decirlo enfáticos, sino, no sé cómo hacerlo, pero nosotros debemos saber que casi todos los asuntos de la vida cristiana toman valor en la oración. La oración es uno de los órganos vitales de nuestra vida espiritual. La mayoría de fracasos, como los que va a tener Pedro después de esta situación, surgen de una vida de falta de oración. Si nosotros fracasamos en la oración, vamos a fracasar en la mayoría de aspectos de nuestra vida cristiana. Si nosotros fracasamos en la oración, nuestra vida espiritual va a ser siempre una vida débil y una vida que está lidiando constantemente con la tentación. Muchas o casi todas las virtudes del creyente se desarrollan, se afirman, se fortalecen, se perfeccionan en su vida de oración. El músculo con el cual nuestro pie anda para caminar constantemente delante de la presencia de Dios y sostenerse es la oración. Si hemos fracasado en esta área, definitivamente fracasaremos en todas. Si usted no aprende a orar,
no se ejercita orando y no persevera en la oración, empaque su maleta y váyase, hermano. Porque su vida cristiana va a ser una vida donde usted va a ver constantemente el fracaso. Mira el pasaje anterior, Mateo 26, verso 33. Está el Señor hablando con sus discípulos, el Señor le dice a Pedro, está hablando con ellos y mira lo que dice Pedro ahí en el 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muchas veces nosotros criticamos las palabras de Pedro como si fueran malas, pero ¿qué de malo tiene que una persona diga, Señor, yo te voy a servir, yo voy a ir contigo a la muerte? El problema no estaba en los deseos ni en las expectativas de Pedro. Ellas son puras. ¿Cuántos discípulos quisiéramos escuchar que están dispuestos a morir por el Señor, que están dispuestos a no negarlo? Pero el problema en Pedro era que sus expectativas, sus deseos no iban acompañados de una vida estable de oración. Entonces yo puedo tener muchos anhelos, yo puedo decirle muchas cosas al Señor que quiero hacer para Él, que quiero consagrarme para Él, que quiero morir para Él, pero yo voy a fracasar en el intento si mi vida de oración no sostiene todos mis anhelos. No era que Pedro estuviera diciendo algo malo, sino que él no tenía una vida de oración que sustentara esos anhelos. Yo me encuentro muchos jóvenes que se acercan a mí y eso es un panorama bien triste porque es muy repetitivo. Hermano, he tomado la decisión de dejar esa pareja. Hermano, he tomado la decisión de guardarme para el matrimonio. Hermano, he tomado la decisión de dejar esto y esto. Y a los 2 meses los ve uno cayendo en pecado. A los 3 meses uno los ve alejándose del Señor por esa misma relación que habían dicho que iban a dejar. ¿Dónde estuvo la debilidad y por qué cayó en la tentación? ¿Porque había dicho algo malo? No, porque ese deseo, ese anhelo, ese voto que él había hecho no fue acompañado de vida de oración. Usted puede cantar cosas muy bonitas, tener deseos muy bonitos, solemnes, con ganas de servir a Dios, pero si eso no va acompañado de una vida secreta de oración, usted va a caer, hermano. Usted va a fracasar 3 veces y con maldición. Entonces es necesario que el cristiano entienda y sea percibido de la necesidad de orar. Tenemos cristianos, hermano, como Jonás, yendo en contra de la voluntad de Dios y en medio del barco durmiendo. ¿Sí? Tenemos cristianos que quieren ser santos, pero están durmiendo y no están orando. Queremos cristianos que quieren madurar, pero están durmiendo y no están orando. Tenemos cristianos que están predicando y no están orando. Entonces, es constante la debilidad, la tentación y el fracaso en medio de nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar de la importancia de varios aspectos de la oración, muy resumido porque en una reunión no se puede hablar mucho. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir a Mateo 6, verso 5. Vamos a comenzar de uno de los primeros aspectos de la vida de oración. Son varios, creo que vamos a ver 4 aspectos. Este es el primero, este debe ser no el único, pero sí el primero. Vamos a hablar de la oración en el secreto. La oración tiene aspectos, como ahorita los vamos a hablar, públicos. Tiene la vida de iglesia, la iglesia debe tener vida de oración. Nosotros deberíamos tener compañeros de oración, pero vamos a comenzar con la oración privada, la oración secreta. El cristiano debe darle la espalda a todo y a todos y buscar al Señor en lo secreto. Nuestra primera parte, nuestras primicias en la oración son cara a cara con Dios, nosotros a solas. El cristiano debe desarrollar una vida donde él constantemente está buscando la presencia del Señor. Mira cómo el Señor lo dijo.
Mateo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, o en el lugar de reunión, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este tipo de oración es el tipo de oración íntima. Este tipo de oración es el tipo de oración personal. Este tipo de oración es el tipo de oración de comunión con Dios, de búsqueda personal. Nosotros, si bien podemos tener, como ahorita lo vamos a decir, otras personas con las que oremos, pero yo debo desarrollar una vida a solas con el Señor. Yo debo buscar al Señor solo, en su presencia. Mi primer tiempo de oración debería ser solo con el Señor, ¿sí? A veces a mí me cuesta, yo digo sinceramente, levantarme temprano a orar con otros. Para mí ese tiempo es a solas con Dios. El cristiano debe buscar darle la espalda a todas las cosas y buscar la comunión con Dios. Una hermana que estaba teniendo mucha lucha porque tenía varios hijos, trabajaba en la casa, muchas obligaciones, muchas responsabilidades en la casa, comenzó a sentir su vida cristiana que se estaba volviendo pesada, y bien pesada. Entonces acudió a su mamá, que era una mujer piadosa, y le preguntó que ella qué hacía para mejorar su vida cristiana, que se estaba sintiendo amargada, que se estaba sintiendo cansada, que se estaba sintiendo que ya no podía más. ¿Qué debía hacer ella? Su mamá le respondió bien sabiamente: mira, lo primero que tienes que hacer es darle la espalda a todo. Dale la espalda a tus obligaciones, dale la espalda a tus hijos, y aparta en el día 3 momentos para estar tú a solas con el Señor. Deja todo atrás, dale la espalda a todo y sal y busca el Señor. Y ahí tú vas a conocer al Señor, ahí el Señor te va a hablar en ese momento, ahí el Señor te va a refrescar y te va a ayudar en el resto del día. Una vez le preguntaron al hermano Paul Washer, dice que le dijo a su pastor cuando era joven que él quería servirle al Señor. Y el pastor le dijo: pero bueno, ¿estás dispuesto a estar solo? Entonces él se preguntó: ¿será que me está hablando de sufrir, de ir a morir por Cristo? Entonces el pastor le dice: no, yo no estoy hablando de eso. ¿Estás dispuesto a salir a buscar solo al Señor? A conocerle cara a cara. Hay varios pasajes que nos hablan de ese tipo de oración. Vamos a leer algunos. Hermano, nosotros debemos saber algo. Usted siempre que lee la historia de los hombres de Dios en las Escrituras y en la historia de la iglesia, todos, no hay ninguno que no, se caracterizaron porque tenían una vida de oración. Yo no he escuchado la primera vida de misioneros, de grandes predicadores, de grandes hombres usados por Dios, que no tuvieran vida de oración. Todos ellos oraban. Hermano, nosotros vamos a llegar a ser lo que es la oración para nosotros. ¿Sí me entendió? Se lo voy a repetir. Nosotros vamos a llegar a ser, a crecer, a madurar y a expresar a Cristo de la manera que la vida de oración ha tomado importancia para nosotros. Cristiano que ora es un cristiano que conoce a Dios, hermano. Cristiano que ora es un cristiano que ama a Dios. Un día me decía un jovencito: hermano, yo amo al Señor pero no puedo orar. Entonces yo le decía: bueno, tú amas al Señor y no estás dispuesto a estar a solas con el Dios que dices que amas. Eres un mentiroso. ¿Cómo tú me vas a decir que amas a Dios y no quieres pasar tiempo con Él? ¿Cuál Dios estás amando? ¿O cuál clase de amor es esa? Cristiano que ora, cristiano que ama a Dios. Cristiano que ora, en la misma oración él va a hallar fuerzas para obedecer a Dios. Cristiano que ora, cristiano que es útil en las manos de Dios. Cristiano que ora, cristiano que ve a Dios en la respuesta a la oración. Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos esto. Para desarrollar una buena vida de oración, uno encuentra en la palabra que nosotros debemos tener horas de oración. Sí, yo oro. ¿Pero a qué horas oras?
Porque si tú tienes un horario, quiere decir que has desarrollado una perseverancia en la oración. Mira lo que decía el salmista, Salmo 55, verso 17. Salmo 55, verso 17. Dice: tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Mira esas frases, tarde y mañana, porque para el judío comenzaba en la noche, ¿no? Entonces no comienza en la mañana porque para el judío el día comenzaba en la noche. Entonces tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cuántas veces el Señor escucha su voz? Hace poco vi una predicación sobre Daniel en internet. Y una de las cosas más sorprendentes de Daniel, hermano, es la vida de oración que tenía Daniel. Hermano, todas las características que usted ve en Daniel era porque tenía una buena vida secreta. Es como un árbol. Usted a veces ve esas palmeras grandes que vienen esos huracanes y ella hace así. ¿Sí la ha visto? Y no se cae. ¿Saben por qué esa palmera no se cae? Porque la raíz es más profunda que la parte exterior muchas veces. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi vida íntima, mi vida de oración es profunda, mi vida visible, si lo puedo decir, va a poder sostenerse en medio de cualquier situación. Mira lo que decía la escritura de Daniel, que se aplica al Salmo 55, verso 17. Daniel 6, verso 10. Dice, Daniel 6, verso 10. Este es el contexto, o este pasaje está en medio del contexto de Daniel, si habiéndosele prohibido orar a cualquier dios por el espacio, sí, bueno, todos conocen la historia, ¿no? Entonces Daniel 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. O sea, Daniel podía decir como el salmista, en la tarde, al mediodía y en la mañana oraré. Y oraba y daba gracias delante de su Dios. Pero mira esta frase, porque Daniel no solo llegó a orar en el momento de la prueba, sino mira cómo dice la palabra, como lo solía hacer antes. Siempre que tú miras las escrituras, estos hombres tenían horas de oración. Ahorita vamos a leer un pasaje donde dice, Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora de la oración. O sea que si tú quieres desarrollar una vida de oración, debes decir, Señor, yo quiero levantarme todas las mañanas y quiero apartar un tiempo para ti, Señor. Ayúdame, Señor. Puede ser a la madrugada, Señor, o si te levantas muy temprano a hacer algo, a las 6, Señor, a las 7. Yo quiero apartar ese tiempo para ti. Después de almorzar o antes de almorzar, dame otro tiempo, Señor, para estar a solas contigo. Y cuando esté oscureciendo el día, yo quiero estar delante de ti. Y ayúdame a que yo pueda ser constante, a que yo pueda ser fiel, a que yo pueda amar esos momentos en el que estoy delante tuyo, Señor. Atráeme a tu presencia, Señor. El cristiano no solo debe orar en las reuniones, hermano, no debe solo orar con otras personas. El cristiano debe tener una vida secreta de oración, una vida de buscar al Señor, de clamar al Señor. Esto implica un ejercicio. La oración es una práctica, por eso usábamos el ejemplo de un músculo. Un músculo, si no se ejercita, languidece, así la vida de oración. ¿Cómo podemos orar? Pues comenzando a orar. ¿Cómo podemos perseverar? Disponiéndonos cada día. Si hemos, porque muchas veces, Señor, esta semana voy a madrugar y en la otra semana ya no madrugo. Pero cuando yo me doy cuenta que no madrugo, comienzo a orarle al Señor, Señor, si no puedo orar a las 5 de la mañana, concédeme orar a las 7. Pero pon esa necesidad en mí que cuando yo me levante pueda orar.
Entonces te levantas y así sea a las 8, eso ya es tarde, tú puedas dedicar un tiempo de oración. Que tú puedas dedicar un tiempo de oración a mediodía. Que en vez de quedarte hablando, viendo el noticiero, tú puedas apartar ese tiempo para el Señor. Hermano, si usted quitara tantas cosas que le quitan el tiempo a su vida espiritual, usted sería un creyente diferente. Ustedes conocen al pastor David Wilkerson, él se hizo muy famoso por una película y por unos libros que ha publicado. Muchas predicaciones están haciendo muy conocidas. Es de esos pastores diferentes. Y él dice que todos los días a mediodía él veía el noticiero. Pero él comenzó a ver que el noticiero era un tiempo que él perdía porque lo que encontraba en las noticias lo único que hacía era hasta quitarle la paz y el gozo. Entonces él dijo que él se propuso en su corazón que en vez de todos los días prender el televisor para ver el noticiero, se iba a disponer ese tiempo para ir a su estudio, cerrar la puerta y orar. Él comenzó a orar y comenzó a orar y comenzó a orar y comenzó a orar. Y él comenzó a ver el cambio en su vida, en su ministerio. Y un día orando y orando, abrió un periódico y en el periódico había la historia de unos pandilleros que habían matado a unas personas cruelmente y que habían sido arrestadas. Cuando vio el periódico, el Señor le dijo que él lo quería que fuera y le predicara a sus pandilleros. En ese tiempo de oraciones, bueno, él fue y le predicó, hizo una obra tremenda en las pandillas más peligrosas de Nueva York. Y todo comenzó porque el hermano comenzó a apartar tiempo a mediodía y dejó de ver el televisor, dejó de ver el noticiero y buscó al Señor. Hermano, ¿saben que usted tiene, Cantar de los Cantares habla así? Bueno, así parafraseándole, dice, tened cuidado con las zorras pequeñas, porque ellas echan a perder las cosechas. ¿Cuáles son sus zorras pequeñas que no le dejan orar? La televisión, malas amistades, juegos, entretenimiento, deporte. ¿Cuáles son las zorras que le quitan a usted su vida de oración? Yo conozco cristianos que dicen que quieren servir al Señor, no oran 1 hora, hermano, pero sí pasan 2 horas en el gimnasio. Entonces, puede que el gimnasio no sea malo, pero es una zorra que le quita su tiempo. Hermano, yo le digo sinceramente, yo no tengo nada en contra de muchas cosas, pero hay cosas que nos quitan la fuerza aún física y llegamos a una reunión y nos estamos durmiendo. Sí, es verdad. Pues hay zorras que dañan nuestra vida espiritual, hermano. Y si usted quiere perseverar, crecer y avanzar en su andar, usted necesita identificar esas zorras, matarlas y volverse a su cuarto y orar. Y usted va, cuando usted comience a encontrar al Señor en la oración, usted va a ver cómo todo va a cambiar, hermano. Usted cambia de tener una vida cristiana blanco y negro a tener una pantalla de colores y a encontrar a Dios en cada paso que usted da. Pero muchos cristianos no avanzan porque no tienen vida de oración. Y es una vergüenza que nosotros que decimos que somos los representantes de Dios, no le busquemos. Y no escuche Él nuestra voz. El cristiano debe buscar tiempos de oración. Esto implica ejercicio, perseverancia, disposición de corazón. Y sobre todas las cosas, entender que es una necesidad. Un hermano decía, nosotros oramos por muchas cosas y no quiero enfatizar tanto en los aspectos de la oración, pero lo que debemos saber es que aunque se reciben muchos beneficios espirituales donde se obtienen muchas respuestas, la oración es la gran necesidad nuestra. Va a hacer entender, usted come y a usted a veces yo quiero un plato así, cuando usted lo come, como ese almuerzo de esa carne, así usted se lo gusta comiendo y eso es agradable, comer es agradable. Pero por encima de comer para deleitarse, el almuerzo y la comida es una necesidad. Si usted no come, se muere. Así es la oración. Por encima de los otros aspectos que se encuentran encima, es la gran necesidad de la vida espiritual del creyente. El creyente que no ora, hermano. El creyente que no ora se muere, se seca. Hermanos, como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, si tú no oras y andas en el Espíritu, vas a estar en tentación. Si usted no ora, usted va a ver cómo esos pecados antiguos batallan con su carne. Si usted no ora, usted va a ver cómo los vicios tal vez vuelven a su vida. Si usted no ora, usted va a ver cómo las malas amistades
vuelven a su vida. Si usted no ora, usted va a ver cómo esas relaciones sentimentales indebidas conquistan su corazón. Si usted no ora, usted va a ver cómo la amargura, el enojo, la rabia será una constante en su vida. Todo lo de Cristo, otra vez lo decimos, es avivado, fortalecido y magnificado por medio de unirnos a Él en la oración. Aún, hermano, podemos ver al grande profeta, al gran predicador, a Daniel. Si Daniel no orara 3 veces al día, Daniel de cierto moriría. Vamos a ver otros aspectos. Necesitamos también compañeros de oración. Vamos a leer ahí Daniel 2, verso 17. Daniel 2, verso 17. Primero la oración privada. Es bueno que usted desarrolle una vida privada de oración, pero va a haber cosas en las que usted necesita compañeros de oración. Va a haber cosas en las que usted necesita ayuda para orar. Va a haber cosas en las que usted debe aprender de otros hermanos cuando está orando. Mira la situación de Daniel. Daniel 2:17 dice, fue aquella situación de Daniel, también fue puesto en un riesgo de muerte porque el rey nadie le interpretaba el sueño, ni le conocía el sueño. Entonces mandó a matar a todos los magos y astrólogos. Entonces en el 2:17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Esta palabra me parece interesante. Sus compañeros, para que impidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. ¿Cuáles son sus compañeros de batalla, hermano? ¿Cuáles son aquellos hermanos con los que usted se sienta junto a orar? ¿Cuáles son aquellos con los que usted batalla? Hermano, usted no solo debe, cuando hablamos de comunión, no solo estamos hablando de esto que estamos viviendo hoy. Cuando hablamos de comunión es que yo me junto a personas espirituales que están buscando los asuntos espirituales y aprendo a leer la palabra con ellos, a orar con ellos y de los asuntos espirituales. Busque personas que lo estimulen en las cosas de Dios. Busque personas que lo lleven a la oración. Busque personas que lo animen a orar. Yo me acuerdo que cuando era, hace muchos años, más joven todavía, yo quería seguir al Señor. Entonces al frente de mi casa había un hermanito que tenía un puesto de jugos de naranja, hermano. Entonces yo hacía todas las cosas por la mañana y siempre salía a las 10 de la mañana a hablar con el hermano. Y no era solo hablar, era que yo sabía que yo salía a hablar con el hermano y siempre terminábamos orando. Y eso era hasta chistoso porque el hermano me decía, oremos hermano, y me daba la mano. Entonces nos cogíamos de la mano a orar juntos y era ahí en toda la calle. Entonces la gente pasaba y nos miraba. Hasta un día le dijeron al hermano que parecíamos raros porque nos cogíamos de la mano y nos inclinábamos así. Pero hermano, eso cuánto me ayudó en mi juventud a fortalecerme. Haber encontrado un hermano que no solo me decía, hola hermanito, sino que me decía, ven hermano, oremos por esto. Oremos por esto, hermano. Oremos por esto. Eso yo le comenzaba el día, ya después de haber estado a solas con el Señor y después de pasar un tiempo con este hermano, eso salía yo como, busque personas con quien orar. Hay oraciones que necesitan la compañía y la ayuda de otros. Cuando yo me casé encontré una compañera de oración todavía más cercana, mi esposa. Ore con su esposa, ore por sus hijos, ore por su economía, ore por las decisiones de su hogar, ore por todos los asuntos de su vida. Y usted tiene una gran compañera, un gran compañero si está casado. Los esposos deben orar, los padres deben orar, las familias deben orar. Bueno, yo todos los días oro con mi hija. Procuro en la medida que puedo también orar con mi esposa cuando podemos. Es un asunto de necesidad, es un asunto que nos une al Señor, que nos fortalece en el Señor, que nos ayuda a llevar las cargas juntos delante del Señor. Usted debe apartar tiempos para eso,
para llevar a su casa al Señor. Esa es una gran compañera del Señor. Pidan sabiduría. A veces hay hogares sumergiéndose en la ruina, en la vergüenza, en los problemas, y ella coge contra él y él contra ella, y ellos contra los hijos y los hijos contra ellos, y ninguno voltea su rostro a clamar a Dios. Ninguno dice, bueno, vamos a clamar a Dios por este asunto, vamos a pedirle al Señor por este asunto. Vamos a arrodillarnos juntos y a orar en el nombre del Señor. Un hermano me decía, hermano, yo no me compro un par de medias si no oro con mi familia antes de hacerlo. ¿Cuánto tiempo ora usted con los suyos? Compañía en la oración. Compañía en la oración. Vamos a leer otro pasaje. Mateo 18, 19, para darle un poco de peso a esto que venimos diciendo. 18, 19. Mateo 18, verso 19. A que mueva la Biblia y se despierte, hermano. Mateo 18, verso 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. Hoy el Señor le pone un sello especial a nuestro acuerdo, a nuestra unión, al venir juntos en relación a un asunto específico. Acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y más adelante dice, donde están dos o tres en mi nombre, ahí yo estoy. Mira que una vez tuvimos esta experiencia. Hermano, necesitábamos publicar un libro y no teníamos el dinero. Entonces, con las personas que lo estábamos haciendo, eran de otro país, comenzamos a trabajar y el hermano me dijo, hermano, no oremos porque todavía no hemos tenido listo el libro. Cuando tengamos el libro oramos. Entonces, acabamos el libro, yo le marqué al hermano, nos conectamos por Skype, hermano, ya tenemos el libro. Y el hermano dijo, ahora vamos a orar. Y comenzamos a orar, hermano. Él estaba en otro país y yo comienzo a sentir, hermano, como ese fuego cuando uno ora y ese hermano duramos orando como hora y media, hermano. Pero eso fue algo bien especial. Acabamos de orar, ese día me fui para reunión y llegó una persona, hermano, esto me lo manda el Señor para ti. Abro el sobre, lo que costaba el libro, la impresión del libro. Y no le digo lo que costaba, no le digo el precio. Fue un milagro, pero un súper milagro. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo en algo, aquí en la tierra. Hay que orar, hermano. Muchas cosas no avanzan en la obra de Dios porque no hay personas que oren por esos asuntos. Muchas cosas no avanzan en medio nuestro porque la iglesia no ora, hermano. Muchas cosas no avanzan en su vida, en su familia y en los impíos porque ustedes no oran, hermano. La iglesia es responsable delante de Dios por el tiempo que pasa delante de Dios, por lo que ora delante de Dios. Hechos 3, verso 1, es que hay varios pasajes de esto. Hechos 3, verso 1. Decía el salmista, mientras usted va a Hechos 3, decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me acuerdo que cuando yo iba a las reuniones de jóvenes con los hermanos que vamos a hacer un partido de fútbol, llegaban todos los jóvenes. Hermanos, que vamos a hacer un almuerzo, llegaban todos los jóvenes. Hermanos, vamos a orar y no llegaba ningún joven. Era lo tremendo, hermano. Para poder orar me tocaba ir a orar con las ancianitas de la iglesia. Porque los jóvenes no tienen tiempo para eso. Si supieran que ahí está lo verdadero, ahí está lo puro, ahí está lo grande. Ahí está Dios mismo.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Si usted ha fortalecido su vida espiritual de oración, hermano, esto es espontáneo. Muchas personas se le van a acercar a usted para orar. Porque cuando usted ora, usted da ejemplo. Y eso atrae a las personas. Uno ve que el Señor salía a orar y llegaban los discípulos detrás. Señor, enséñanos a orar. El Señor no solo enseñaba a orar, sino su mismo ejemplo despertaba a otros a orar. Si yo le preguntara a alguno de sus hijos saben a qué horas ora usted. Si sus hijos no saben a qué horas ora usted, es que usted no tiene una vida de oración. Porque cuando usted tiene una vida de oración, hasta los de su casa saben a qué horas usted ora. ¿Sí me dejó entender? Si usted tiene una buena vida de oración secreta, no es tan secreta. ¿Sí me dejó entender? Si usted tiene una buena vida de oración secreta, no es tan secreta. Otros ya lo saben y otros quieren estar ahí con usted. Ahora, el ministerio y la oración. Vamos a ir a Hechos 6, verso 2. Como un paréntesis, pero lo hallo supremamente importante. Mira lo que dijo Pedro. Pedro, el que se quedaba dormido. Porque es que uno comienza quedándose dormido. Yo me acuerdo que leí la biografía de Watchman y dice que un día se inscribió en una misión, que él quería irse misionero y servirle al Señor. Y lo echaron de la misión porque se levantaba como a las 9 de la mañana, 10. Entonces la mujer la misionera que dirigía la misión le dijo, hermano, aquí no hay lugar para los perezosos. Pero usted después lee el folleto que el hermano escribió que se llama Madrugad. Y usted va a ver que ese hombre aprendió a levantarse temprano a orar. Él comenzó fracasando, así como Pedro, pero hubo una mudanza. O sea que si usted en estos momentos de las cosas que estamos hablando están lejos de usted, hay un camino y seguramente el Señor está hablando estas cosas para estimularlo y despertarle la conciencia en relación a estos asuntos. Amén. Entonces, mire lo que dijo Pedro ahora de la oración y su ministerio. Hubo discusión por la repartición de las viandas entre los judíos, entre los griegos. Entonces los 12 convocaron ahí en el 2 a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquellos hermanos que han sido llamados a presidir, aquellos hermanos que han sido llamados a ser responsables, aquellos hermanos que son llamados a cualquier tipo de ministerio visible, sea la predicación, sea el servicio en la alabanza, sea cualquier trabajo visible en la iglesia, deben acompañarlos con oración. Si usted predica la palabra y no ora, su predicación no deja de ser palabras al aire. Si usted ministra la alabanza y no ora, su alabanza no pasa del techo. Cuando llegamos aquí, no llegamos a buscar la presencia de Dios. Hemos pasado tiempo a solas buscando a Dios y cuando llegamos, nuestro servicio emana la gloria de Dios que encontramos en nuestro cuarto. Si usted predica y no ora, sus palabras solo traen muerte y sequedad a la iglesia. A veces es más fácil aprender a predicar que aprender a orar. Mira lo terrible. Entonces tenemos personas que están ejerciendo un servicio visible en la casa de Dios, y su servicio no produce ningún beneficio espiritual ni en ellos ni en los demás. ¿Por qué? Porque no hay oración, no hay consagración, no hay búsqueda de Dios. Entonces cuando Él viene a hablar de un Dios vivo, Él está hablando como muerto.
Y su servicio no penetra, no transforma, no es eficaz. Es religioso, es seco, es vacío, Necesitamos personas que pasen tiempo a solas con Dios, que vean eso como una obligación que hace parte de su ministerio. Y así puedan venir a servir delante de los hombres. La oración siempre acompaña el ministerio. La oración refresca el ministerio. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio tomaba un taller de mecánica industrial. Entonces nos tocaba manejar torno. Entonces estaba el torno, se le ponía un buril, ¿usted se ha visto? Y con el buril se hacía la pieza. Entonces mientras el buril iba tratando la pieza, como eso implicaba, como había calor y eso se quema el buril por el calor, entonces el buril tocaba echarle agua. Si uno se descuidaba echándole agua al buril, el buril se quemaba y se dañaba y podía dañar la pieza. ¿Qué es eso? Nosotros somos como el buril, pero si no estamos constantemente siendo refrescados por la frescura del Espíritu en la oración, nos vamos a quemar sirviéndole a Dios. Entonces estoy predicando, pero estoy amargado con la iglesia porque la iglesia no anda como yo quiero que ande. Estoy predicando, estoy sirviendo, pero estoy atora con un espíritu de desánimo, de cansancio, de agonía, de insatisfacción, pero estoy sirviendo a Dios, pero mi buril se está quemando porque no hay agua espiritual en mi ministerio. Entonces, así como pongo el buril en la pieza, tengo que echarle agüita. Así como sirvo delante de los hombres, tengo que buscar a Dios en oración. Si no, el mismo ministerio me va a quemar a mí mismo. Me va a desanimar, me va a amargar, Necesito buscar a Dios para poder estar en pie delante de los hombres. Mira cómo dice Pedro, a mí me gusta ese no es justo, dice en el 2, que nosotros dejemos la palabra de Dios. Y en el 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué frases tan preciosas de Pedro, amén. Entonces, la oración en privado, los tiempos de oración, compañeros en la oración, el ministerio y la oración, y vamos a terminar hablando de las reuniones de la iglesia de oración. Hechos 12, verso 11. Hechos 12, verso 11. Les voy a decir algo bien sincero, hermano. No hay nada más lamentable. Hechos 12, 11. Ponga atención en lo que voy a decir, hermano. No hay nada más lamentable hoy en día que la poca asistencia que tienen las reuniones de oración en la iglesia. No hay nada más decepcionante, hermano. Hermano, hay una frase que yo me retiñe en el oído y no me gusta decir. Y no lo digo lo voy a explicar. Para mí el ministerio de oración no es un ministerio de mujeres. Es una mentira del diablo, hermano. El ministerio de la oración es el ministerio de la iglesia. No de solo un grupo de mujeres. Los hombres tienen que ir a las reuniones de oración. Los padres tienen que ir a las reuniones de oración. Los niños tienen que ir a las reuniones de oración. Es el ministerio de la iglesia. ¿Sí? Es el ministerio de la iglesia, hermanos. Usted no encuentra eso en la palabra, hermano. Hechos 12, verso 11 dice, es cuando Pedro es encarcelado y el Señor lo libra porque lo iban a matar al otro día. ¿Sí conocen la historia? Mataron a Santiago y el que seguía era Pedro. Entonces Pedro lo libra y sale de la cárcel. Ahí en Hechos 12, 11 dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto,
llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, mientras Pedro está encarcelado, a punto de morir, la iglesia en Jerusalén está orando. Hermano, la iglesia tiene muchas cosas por las cuales orar. El hermano Ni decía, no debemos traer a la reunión de oración de la iglesia nuestras peticiones que no hemos hecho en privado. O sea, si tú no has orado en privado por algo, ¿por qué vas a cargar a la iglesia por algo que ni siquiera has orado en lo privado? Pero tú te das cuenta que hay oraciones que aunque has hecho en el privado por tiempo, Dios no ha respondido. Entonces necesitas refuerzos, hermano. Y para eso son las reuniones de oración. Para que la iglesia clame a Dios. Para que Dios abra las puertas del infierno y libre a aquellos que deben ser librados. ¿Cuántos esposos sin conversión por los cuales la iglesia debe orar para que la cárcel de la muerte sea abierta? ¿Cuántos hijos perdidos que van caminando directo al infierno y la iglesia no se reúne a orar por ellos? ¿Cuántos hermanos debilitados, desanimados, apartados, en pecados sobre los cuales la iglesia debe reunirse a orar por ellos? ¿Cuántas personas, familiares, amigos, conocidos, perdidos, en cárceles de prisión, que la iglesia debe orar por ellos? No podemos ser indiferentes. La reunión de oración debería ser de nuestras reuniones más importantes. Y es una tristeza que no llega ni la mitad de la iglesia a esas reuniones, hermano. Vamos a leer una parábola, Lucas 18, verso 1. Debemos orar, hermanos, y volver a orar, y seguir orando, y que la venida del Señor Jesucristo nos encuentre orando, hermano. Mira lo que decía el Señor ahí en Lucas 18. No vamos a leerlo todo porque ya veo a unos durmiendo. 18:1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ore, hermano. Y ore, hermano. Y si Dios no le responde, arrodíllese y ore más. Y si solo orando no es suficiente, llore orando. Y si tiene que clamar, clame orando, pero no deje de orar. Hermano, yo me convertí y le doy gracias al Señor porque Él vino a mi vida. Pero antes de eso hubo una mujer que durante 5 años oró y oró y lloró y llegaba a las reuniones y no dejaba que la reunión comenzara sin orar y lloraba y lloraba y llamaba a los hermanos y seguían orando, y cuando yo no llegaba a las 2 de la mañana en mi cuarto estaba orando y en mi cuarto estaba llorando, y cuando yo salía ellas que comenzaba a orar, y cuando yo llegaba a comer mis papás estaban orando y orando y orando y orando hasta que el Señor les respondió. Hasta que el Señor escuchó su súplica, hasta que el Señor en su bondad se movió a misericordia. No deje de orar, hermano, no desmaye. Hay oraciones que se van a demorar tiempo en responderle, pero Dios espera que usted persevere. Mira cómo dice el versículo final ahí en el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Hermano, esto es un llamado a la oración, a que la iglesia ore, a que usted ore, a que los esposos oren, a que los padres oren con los hijos, a que los que presiden en la iglesia se reúnan a solas y oren.
A que antes de que vengamos a una reunión, estemos orando por esa reunión. Estemos orando por los hermanos, estemos orando por la palabra, estemos orando por la alabanza, estemos orando por las personas que vienen y nos visitan, estemos orando para que la presencia y la gloria de Dios esté en medio nuestro. Necesitamos que Dios levante una compañía de soldados, soldados que sus armas serán sus rodillas. Soldados que aprendan a batallar con la puerta cerrada. Soldados que traigan la voluntad de Dios por medio de su oración. Mira lo que dice Hechos 4:31 y con ese terminamos. Hechos 4:31. Si la iglesia orara, hermano. Dice Hechos 4:31. Una iglesia que está en persecución, hermano. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Si nosotros nos reuniéramos a orar, hermano, y perseveráramos en esas cosas, Dios movería la tierra. Y hermano, y mira esto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si nosotros oráramos, hermanos, seríamos llenos del Espíritu Santo. No solo eso, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si nosotros oráramos, hermanos, tendríamos algo que decirle a este mundo, que transformaría este mundo. El Señor despierte a su pueblo a orar, hermano. Porque uno de los grandes fracasos de la iglesia en la historia ha sido eso, que ha perdido la oración de vista. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, nos ayude y nos despierte la oración. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por estos días de comunión, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor. Gracias por lo que nos estás enseñando, Señor. Gracias por lo que tú te has propuesto hacer con cada uno de nosotros, Señor. Tus pensamientos para nosotros son de bien y de paz, Señor, de seguridad, Señor. Ayúdanos a ocuparnos en aquellas cosas que como hijos tuyos debemos ocuparnos. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, Señor. Que realmente si nosotros pudiéramos ser fieles en estas cosas, Señor, estaríamos capacitados para lo mucho, Señor. Prepáranos, Señor, y haznos soldados dignos, Señor, de tu reino, Señor, de tu gloria, Señor, de tu presencia, Señor. Levanta en medio de nosotros hombres y mujeres, Señor, que conozcan tu rostro, Señor, que vayan a tu presencia y te conozcan, Señor, que oren y tú les respondas, Señor, que clamen y tú abras los cielos, Señor. Que se pongan de acuerdo aquí en la tierra, Señor, y tú respondas desde los cielos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas estas cosas, Señor. Creemos que tu palabra no solo nos exhorta, Señor, sino que nos anima, Señor. Nos prepara y nos da la capacidad y la fe, Señor, para andar y para obedecerte y seguirte, Padre. Bendito es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Bendito es tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ao leão de Judá.